Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. Representante de la Cámara de Colombia, Alfonso Prada, uno de los ponentes de este proyecto de ley estatutaria de referendo que estamos analizando y debatiendo hoy. Escuchábamos las declaraciones del Premio Nobel de Paz de 1987, Óscar Arias, el expresidente de Costa Rica, en 2 ocasiones. Pues nos ha dicho, según su análisis, que él ve que un referendo es muy complejo para que le sea presentado a los ciudadanos y que en este pues van a mediar asuntos políticos para su aprobación o negación y que también pues puede estar en riesgo una negociación al poner la decisión final de un acuerdo o de un eventual acuerdo final en manos de los electores. Él propone que esto quede en manos del Congreso. ¿Qué opina usted de las declaraciones que nos ha dado el Premio Nobel de Paz? Incluso está proponiendo que más bien le entreguemos a los negociadores que firmen el acuerdo y tengamos confianza plena en ellos. La pregunta es si el pueblo colombiano va a tener confianza plena en terroristas, en delincuentes de las FARC que están sentados en una mesa teniendo 50 años de responsabilidad en tanto dolor causado a los colombianos. Se ha debatido mucho, se ha debatido si... Por ejemplo, hay justicia transicional, hay un tratamiento de penas alternativas, si van a poder ir o no al Congreso de la República. Estas decisiones son de un tamaño de delicadeza que es mejor, y me parece que hay un acto de honestidad en el presidente Santos que está conduciendo este proceso, es mejor llevarlas al pueblo colombiano para que el pueblo sea quien decida si... Con estas condiciones que se plantean finalmente, vamos a dar por terminado los 50 años de violencia. Un tema muy importante es el contenido de las preguntas, y yo creo que ahí es donde está el quid del asunto y el gran aporte del expremio Nobel y expresidente Óscar Arias. Y es mucho cuidado porque cuando le pregunten a los ciudadanos y a las ciudadanas, ellos deben tener la posibilidad de entender en forma sencilla la pregunta que se le está haciendo. Tenemos una experiencia en Colombia. El referendo anterior al que me referí tenía, no sé, como 18 preguntas. Una sola pregunta podía tener 1 o 2 hojas de texto jurídico. Eso no lo responde ni Mandrake, y en eso tiene toda la razón. Pero hemos estudiado mucho y hemos aprendido de las experiencias, no solo en Colombia, sino internacionales, que las preguntas en un referendo, a pesar de que tienen contenido jurídico, deben ser sencillas, deben ser entendibles por el ciudadano medio. Y ojo, esas preguntas deben provenir también de un acuerdo en La Habana que nos indique el camino para incorporar ese texto en una nueva ley que será la ley que efectivamente convoque el referendo para la fecha cierta y con las preguntas ya definidas. Daniel Mera, sociólogo, analista político y columnista del diario El Espectador de Colombia. Quiero preguntarle a usted sobre ese mismo punto, las declaraciones que nos ha entregado el Premio Nobel de Paz de 1987 y experto en procesos de paz. ¿Usted está de acuerdo con esa postura, digamos, con esa idea que tiene él de que pues finalmente estos eventuales acuerdos de paz no vayan a las urnas sobre la base de que en las urnas podrían perder ese respaldo que está buscando eventualmente el presidente Juan Manuel Santos para ese eventual acuerdo de paz? La refrendación es necesaria por una razón sencilla. El presidente Santos no recibió un mandato para esta negociación de paz. Él fue elegido con el supuesto de millones de electores sobre que continuaría una política que no se puede traducir en negociar de tú a tú con terroristas. Y es lo que estamos haciendo. Así que, claro que se necesita la refrendación. Es un lío la comprensión de la gente, la cantidad de preguntas. Si la gente dice que sí a la mitad y no a la otra mitad, entonces, ¿qué van a hacer las FARC? ¿Van a seguir? Realmente es un problema. Pero viene de la legitimidad del mandato del presidente para hacer esto que está haciendo. Yo diría que en la situación que estamos, el presidente no tiene el capital político para hacer proceso de paz con el ELN, para hacer lo que hay que hacer con el tema de Nicaragua y para lidiar con el tema de La Habana. Así que, claro que se necesita refrendación y es básicamente porque no confiamos ni en ni en la guerrilla, ni en lo que el gobierno esté dispuesto a dar con tal de pasar la reelección y con tal de pasar a la historia. Con varias cosas que han sucedido, el gobierno ha debido ponerse más firme y decir, señores, ¿cómo es que tenemos un joven secuestrado y asesinado por las FARC? Eso ameritaba algo más de lo que pasó. Así que la refrendación es necesaria, por muy complicada, y en eso tiene razón
el expresidente Arias. Señor representante de la Cámara, ¿hasta dónde, según lo que pues, nos plantea el analista Daniel, el presidente Juan Manuel Santos está de alguna forma utilizando este proceso electoral, ese proceso de paz con fines electorales? Se lo pregunto porque muchos también pensarían que si la idea es refrendar un eventual acuerdo de paz, pues debería hacerse en otra fecha, no en la fecha precisamente en la que eventualmente él va a ser un candidato a la reelección. No lo ha decidido, pero existe esa posibilidad legal. ¿Por qué hacer de alguna manera coincidir ambos momentos? El momento de un proceso de paz y el momento de un proceso electoral. Oh, yo entiendo, digamos, que hay sutilezas políticas y la oposición al proceso mismo y al gobierno mismo, pues las utiliza. Y la verdad no hay sino una intención, es permitirle al ciudadano fácilmente que llegue a la urna y tenga la posibilidad de expresarse. Y por eso estamos utilizando la jornada electoral más grande. Pero como aquí se ha dicho, por los analistas, en fin, nacionales e internacionales, es posible que el pueblo colombiano vote que sí y es posible que vote que no. Decía Óscar Arias, ¿y qué va a pasar si vota que no? Pues obviamente que no se aprobaron los acuerdos, que no quedaron refrendados y que se complica el proceso de paz seguramente 50 años más. Pero yo creo que utilizar la fecha de la elección no tiene un sentido diferente, le dan todo tipo de significados, sutilezas, pero algún columnista en estos días en alguno de los medios masivos de comunicación decía, eso es una apuesta riesgosa también del presidente, porque si lo que se levanta es una negativa enorme, ahora han insistido mucho, digamos, durante estos días a raíz de la encuesta que usted mencionaba al inicio del programa, el presidente está en una baja de encuestas. La baja de encuestas tiene, yo creo que dos explicaciones claras. La primera, los paros en Colombia hacen que el pueblo colombiano se haya levantado en algunos sectores del agro claramente identificados. Y lo segundo, precisamente lo que se mencionaba aquí por Daniel, que es negociar en medio del conflicto y ver que nos asesinan a 21 militares hace unos días en un departamento de Colombia. Eso obviamente llena de mensajes confusos a la opinión pública y el presidente se está arriesgando en medio de esa confusión, me parece que en un acto de valentía, a ir a las urnas para someter al pueblo colombiano democráticamente a la decisión. Eso es un arriesgonazo que puede salirle al revés al proceso mismo y ni hablar a la reelección en caso de que ella se diera finalmente. Señor congresista, cuando regresemos de comerciales vamos a analizar precisamente esa encuesta de la cual usted pues, ha hablado y la hemos planteado aquí en el programa La Noche. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, los resultados de la última encuesta Inbamer Gallup, donde sin referentes históricos el presidente Juan Manuel Santos aumenta su imagen negativa y la ubica en un porcentaje superior al 70%. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.